y viviendo esta nueva etapa. Gracias a todos por los saludos y las felicitaciones. La jornada del día de la fecha, Augusto, muchas gracias por sumarte, por venir a contarnos un poco tu mirada. Recién mencionábamos, peloteábamos con respecto a la dinámica de esta escuela, que ya va en su 5º año, y que en este formato web nos parecía que estaba bueno sumar a otros expositores, sin tener tan claro un rasgo partidario, sino que nos ayuda a pensar, a debatir, a entender por dónde está pasando el mundo y por lo menos a generar más dudas de qué es lo que puede venir adelante. Y muchas veces salía tu nombre, el de tu hermano, como algunos de los referentes que estaban discutiendo lo que viene, es por eso que surgió de invitarte. Y está bueno el disparador que recién planteaba Santi, la nota que les hizo Infobae el fin de semana, y que el título era algo así como "El futuro de la Argentina no está en Ezeiza, puede ser un país de grandes oportunidades, todavía no todo está perdido". Así que Augusto, buenas noches, gracias por estar, y contanos un poco cuál es tu mirada para el futuro de Argentina en este contexto que hoy parece tan complejo, ¿no? Bueno, muchas gracias Lucas y Santi por la invitación. Bueno, felicitaciones también, me sumo a eso. Pero bueno, sí, a ver, como vos decías, creo que la Argentina hay dos grandes retóricas en la Argentina, creo que se instalan, digamos, como nosotros, todos los que están del otro lado y que de alguna manera trabajan y viven la política, sabemos que los relatos y las retóricas son fundamentales a la hora de contar la política y de hacer política también. Y en la Argentina hay dos grandes retóricas que estuvieron a lo largo de los últimos años. Por un lado, la idea de Argentina potencia, ¿sí? Esa idea de que estamos llamados a ser un gran país, una potencia regional y global, que alguna vez fuimos una gran potencia. Y por otro lado, la retórica de que no hay salida, que la única salida es Ezeiza y que al fin y al cabo, digamos, el país no tiene arreglo porque tiene, según quien lo diga, te van a decir 30, 40 o 70 años de decadencia. Y convivimos, digamos, en ese péndulo, yendo por un lado de pensar que somos una potencia y que si no somos campeones somos un fracaso, y vamos por otro lado con una idea de que está todo mal en el país y que no, digamos, no tiene solución. Entonces creo que es importante racionalizar un poco eso, y un poco la idea de la nota era esa, y ver la realidad de qué es lo que sucede en la Argentina y cómo nos vemos en relación con nuestra región. Porque otro gran problema que tenemos es que generalmente a nosotros nos gusta compararnos mucho con Europa y nos comparamos poco con el resto de Latinoamérica. Nosotros somos un país latinoamericano. Entonces, en ese sentido, un poco la idea nuestra era plasmar cómo la Argentina tiene enormes oportunidades, tiene una movilidad social que todavía es ascendente, tiene además un sistema educativo realmente de calidad y admirado, no solamente en América Latina, sino que en todo el mundo, y tiene además una capacidad tecnológica, que es en lo que nosotros más nos enfocamos, que es muy, muy grande. O sea, somos el país latinoamericano con más unicornios per cápita, somos también el país con mayor talento tecnológico del mundo, por lo cual, digamos, hay elementos materiales que nos llevan a tener la idea de que somos un país de oportunidades. Probablemente no seamos una potencia global, pero sí tenemos grandes oportunidades que, con algunas cosas que tenemos que ajustar, especialmente en términos institucionales, y ajustando también, acomodando la macro, creo que la Argentina tiene un potencial y un futuro muy grande. Y un poco lo que vos planteabas, y en la nota, y muchas veces lo decís, esto del centrismo del argentino, ¿no? Digo, para un lado, para el otro, como que tenemos un argentino céntrico, una cosa por el estilo, y que pensamos que el mundo está pendiente de nosotros y de lo que hacemos o lo que no hacemos. Tal vez el problema fue que en algún momento estuvimos en ese podio, y nos quedó esa nostalgia de pensar qué podría haber sido la Argentina, y nos quedamos añorando en lugar de construir cómo podíamos reinventarnos o reconfigurarnos para cómo venía el mundo, ¿no? No, totalmente. Creo que hay una mirada que es altamente argentinocéntrica del mundo, y también hay un relato muy fuerte sobre lo grande que fue el país en su momento. Siempre fue un país de oportunidades, un país que buscó, digamos, atraer
inmigración, pero eso es una mirada también muy porteño-céntrica. Es decir, generalmente Félix Luna escribió un libro que se llama Buenos Aires y el País, que está muy bueno porque plantea un poco esta dinámica. Y una de las cosas que decía es, generalmente la élite dirigente se para en Buenos Aires, mira al río, digamos, mira al Atlántico, y se olvida de mirar al interior. Entonces, de la misma forma también se olvida de mirar la región. Y creo que esa idea también es bastante, o sea, nos corre mucho del eje que tenemos que tener como país. Principalmente porque de alguna forma nosotros estamos acostumbrados a esta mirada de lo que tendría que haber sido y no fue, digamos, del campeón moral que no pudo o que por algún motivo externo se quedó. Y creo que es momento también de empezar a mirar para adelante en ese sentido y entender que las condiciones que había a principios del siglo XX, totalmente excepcionales, no se van a volver a repetir. Y hoy hay otras condiciones y tenemos que readaptarnos a eso. Por capacidades materiales, la Argentina no tiene posibilidad de ser una potencia regional. Una potencia, digamos, la potencia regional. Ahora sí tiene capacidad de ser un referente muy importante en un montón de elementos, no solamente, por ejemplo, el tecnológico, también el elemento cultural. En la cuestión relacionada con el agro somos referentes a nivel regional y global. Entonces, creo que tenemos que buscar esos pequeños espacios en los cuales tenemos la capacidad de destacar, no solamente en la región, sino que también en todo el mundo. Me pongo a gusto en abogado del diablo en ese contexto, y más allá del corte que cada uno quiera hacer, objetivamente, con la dictadura del 76, los números en materia macroeconómica empiezan a ser realmente mucho más complejos. Después uno puede ir a la crisis del 30, puede ir al peronismo, y ahí se cruzan cuestiones mucho más ideológicas, pero sin dudas que la clase dirigente en el último medio siglo no pudo resolver algunos problemas estructurales que el resto del mundo sí pudo resolver, como tener una moneda fuerte, como la inflación, como infraestructura, como cuestiones de pobreza que las fuimos multiplicando cuando el resto de la región latinoamericana las fue reduciendo. Pero hay cuestiones que sin duda fuimos involucionando. No, sin duda, sin duda. De hecho, si vos mirás la película en general, especialmente en los últimos 10 o 15 años, fueron bastante malos en todos estos términos. Hace 10 años que no crecieron. Ahora, creo que también eso tiene mucho que ver con una incapacidad por parte de la clase dirigente de adaptarse a nuevos debates que se están dando en el mundo. Es decir, nosotros continuamos con discusiones que son propias del siglo XX. Y esto me parece que es importante no poner el foco en un sector político, porque creo que en general la discusión en general de la política argentina es una discusión muy pequeña y no se debate en grandes temas. Es decir, no se ha debatido seriamente, por ejemplo, una matriz productiva. ¿Cuál es nuestra matriz productiva? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Dónde queremos estar en 30, 40 años? Realmente no se ha discutido eso con seriedad. Entonces, eso nos lleva a que si no tenemos un plan, tampoco podemos aprovechar las enormes oportunidades que tenemos. Y en general, digamos, hay una iniciativa privada muy interesante en muchos ámbitos que termina quedando desaprovechada. Entonces creo que es muy importante, y por eso celebro este tipo de espacios de formación de dirigentes, que la clase dirigente en sentido amplio no son solamente políticos, porque eso también es otra gran retórica que se ha instalado, ¿no? Los políticos están a un lado y la sociedad en otro. La clase dirigente, digamos, en sentido amplio, incluye a los principales sectores económicos, los sindicatos, los medios de comunicación, la famosa élite intelectual. Entonces creo que la clase dirigente, entendida en sentido amplio, necesita primero pensar un modelo de la Argentina, un modelo de desarrollo. Y una vez que lo hagamos, pensar en qué cosas coincidimos y en qué cosas podemos desacordar. Pero es muy importante por eso los diálogos transversales y salir de esta dinámica de que, bueno, hay un sector que destruyó al país y otro que lo trata de arreglar. Porque siempre venimos en esa dinámica y eso nos complica mucho la hora de generar una visión a largo plazo. Uno de los temas que vos siempre más marcabas con tu hermano y recién lo sobrevolaste era todo lo relacionado con la industria del conocimiento. Mencionaste los unicornios que tiene Argentina, el enorme potencial que tenemos.
pero así todo, Argentina ha crecido menos del 20% en los últimos años y Uruguay más del 200%. ¿Qué reflexión tenés al respecto? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué condiciones deberíamos tener para que esto empiece a generar? Porque uno de los problemas más grandes que va a tener la Argentina, en lo inmediato y que ya tiene, es la generación de empleo y empleo de calidad, que muchas veces la industria del conocimiento te lo puede dar. Y pongo este paralelismo como segunda pregunta con respecto a la calle Pou y las definiciones que está dando y cómo muchos lo empezamos a ver como un faro en cuestiones de gobernanza, alineamiento del Estado, de un gobierno de sentido común, pero con ideas claras. No, totalmente. Empiezo, digamos, ya que mencionamos el caso de Argentina y Uruguay. En primer lugar, te diría que el 60%, esto es un estudio del BID, el 60% de los empleos en la Argentina y en el Uruguay corren riesgo de ser automatizados. Es decir, 2/3 de nuestros empleos corren riesgo de ser reemplazados por tecnología. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué vamos a hacer con eso. O sea, si nos vamos a nadar en contra de la ola y vamos a querer frenarlo, como con toda la discusión relacionada con, por ejemplo, la incorporación de Uber en su momento, o si vamos a tomar eso y readaptar, digamos, nuestra fuerza productiva a una nueva realidad. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que Uruguay, no solamente Uruguay, sino que también varios países de la región crecieron a un nivel mucho más alto de la Argentina, responde a varios factores. Primero, la Argentina en los 10 años previos había crecido mucho, había acompañado al mundo en términos de crecimiento. En estos últimos 10 años nos quedamos muy por atrás del resto del mundo, es decir, si bien seguimos siendo el principal referente tecnológico de América Latina, o sea, en cuanto a todos los números globales, pero nos hemos quedado mucho. Y esto responde, te diría, a dos elementos. El primero es la inestabilidad en general, y obviamente la inestabilidad macroeconómica, es decir, eso hace muy difícil que haya inversiones en el largo plazo y la industria del conocimiento para desarrollarse necesita inversión muy fuerte. Y es algo, si nos ponemos a pensar, parecido a lo que nos pasó en su momento con la industrialización de la Argentina. Es decir, prometimos mucho en un principio y después no tuvimos la capacidad de realizar las grandes inversiones que eran necesarias para ser, digamos, un país industrializado y desarrollado. Entonces creo que el problema está en, primero, la alta inestabilidad macro y después la falta de seguridad jurídica que genera, digamos, toda la inestabilidad política que hay en la Argentina. Es decir, por ejemplo, el régimen de promoción de la industria del conocimiento que se sancionó el año pasado por unanimidad en el Senado y prácticamente unanimidad en diputados, es reemplazado este año por uno nuevo y hay 6 meses en los cuales todavía no tenemos ley. Ya 8 meses del año todavía no tenemos ley de economía del conocimiento. Esa inestabilidad, digamos, aparentemente, te diría casi sin sentido, es la que lleva a que no podamos, digamos, generar una inversión importante en esta materia y nos estemos quedando. Ahora, por otro lado, te diría que también hay una capacidad muy interesante del sector productivo argentino, que además es admirada en todo el mundo y en toda la región. Entonces, tenemos que trabajar muy fuertemente en tener una macro mínimamente ordenada, por un lado, y en un segundo lugar, en poder, digamos, garantizar estabilidad y promover la inversión que es muy necesaria en términos de economía del conocimiento. Y el segundo tema, lo de la calle Pou, y digo, yo lo unía por el riesgo, ¿no? En este contexto, cuando uno ve mucha inestabilidad institucional, cuando no hay reglas claras de juego, cuando vemos un mercado que emerge como es el teletrabajo, y también si querés hacer alguna reflexión con respecto a la ley que se está por sancionar de teletrabajo, etcétera, el riesgo de, en este mundo más globalizado que nunca, que crucen el charco se instalen ahí o en cualquier otro país latinoamericano este tipo de industrias de conocimiento, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante todo el fenómeno que se fue dando, digamos, con la calle Pou. Es hasta sintomático, ¿no? Que en Argentina encuentre dirigentes a los cuales toma como referencia en el exterior, ¿no? Pero te diría que la gran mayoría de las cosas que a la gente más le llamó la atención de la mirada de la calle Pou es lo que decías vos, son cuestiones de sentido común. El tema es que la política argentina está
muchas veces muy lejos de este tipo de cuestiones de sentido común. Es decir, una de las frases que más llamó la atención es, bueno, nosotros aquí en esta oficina somos inquilinos. Y bueno, obvio que sí, pero creo que tiene más que ver con eso. Yo no sé si es que la sociedad, o la gran mayoría de la sociedad argentina, se identifica con el corpus ideológico del Partido Nacional. Realmente no lo sé. Ahora, creo que tiene que ver más con una racionalización de la política, que creo que nos está faltando. Y por otro lado, te diría que igualmente, no solamente Uruguay, sino que también Chile y Paraguay están teniendo políticas interesantes de atracción de emprendedores. Y creo que ahí tenemos un problema a nivel Mercosur. Te diría a nivel Mercosur ampliado, digamos, podemos incorporar también el caso Chile. Que es que no estamos entendiendo todavía que en el mundo del siglo XXI la economía está altamente interconectada. La economía, digamos, y todas las industrias. Entonces, nosotros no tenemos que vernos como competidores con Uruguay, con Chile, con Brasil, con Paraguay. Nosotros tenemos que vernos como un complemento. Nosotros tenemos que lograr que la región sea un referente tecnológico. Y toda esa movilidad que pueda haber ahí no es me voy a robar tu emprendedor. Es quiero que haya empresas dinámicas y que estén instaladas en nuestra región. El tema es que ahí ya abrimos otro debate muy grande que tiene que ver con la falta de capacidad de integración en toda Latinoamérica, y que está muy relacionada a que la política exterior la hacen los presidentes y no la hacen los países. Y lo vimos mucho en los últimos meses. Entonces creo que tenemos ahí un montón para hacer, y estaría buenísimo que en futuros encuentros y demás puedan haber también referentes digamos, de otros partidos en el exterior y en países latinoamericanos, porque realmente es muy necesario empezar a tener esta imagen de entender a la región como una región que puede tener, digamos, potencial muy grande en términos tecnológicos y de emprendedurismo. Igual ahí abriste la puerta a Mercosur y hay cuestiones ideológicas también, cómo va virando la región. En un momento estaba más alineada a una línea más socialista o como más de izquierda, como se quiera llamar, y que hoy por ahí está representada más por expresidentes, como es el Grupo Puebla, y vemos al propio presidente nuestro participando más activamente de ese tipo de encuentros y hasta poniendo algunas trabas con respecto al Mercosur, y no hay un alineamiento claro y nos involucramos mucho en la interna partidaria de otros países cuando no debería suceder, cuando uno quiere construir una política, una imagen de región, y lo que deberíamos salir al mundo es para conseguir mejores inversiones y cómo podemos integrar a nuestra región con otras regiones del mundo. ¿Cómo ves esto? Digo, Grupo Puebla, hace un año venía el G20 a la Argentina, ahora estamos en el Grupo Puebla, tiene que ver con este desperfilamiento y no una política clara en materia de relaciones exteriores, ¿no? No, totalmente. O sea, América Latina en general es una región que, por lo menos al observador, yo hice un máster en estudios latinoamericanos en España, y mucha gente hace estudios latinoamericanos en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los europeos y a los norteamericanos cuando estudian América Latina? Cuando creen que la entendieron, digamos, aparece todo un movimiento nuevo que cambia todo, digamos, lo que parecería que se entendió. Y esto tiene que ver con que es una región muy inestable y que muy inestable en términos políticos, más allá de que no hay grandes conflictos a nivel regional. Y esto, digamos, tiene que ver con que la integración y la política latinoamericana, como decía antes, es entre presidentes y no entre estados. Y eso es un gran riesgo, porque este dilema político, digamos, viene hace mucho tiempo, es histórico, y es lo que Weber puso en términos de ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Es decir, vos como presidente de un país no puedes manejarte solamente por tus convicciones o por quien te caiga mejor. A vos te puede caer muy bien Lula da Silva y te puede caer muy mal Bolsonaro. Ahora, como presidente de ese país, vos tenés que tener la responsabilidad de mantener una política exterior coherente. Y creo que va lo mismo, creo que en general nos pasa en la Argentina desde siempre. El único momento en el que Mercosur funcionó, que fue en los 90, fue cuando había una coincidencia ideológica entre, te diría, Menem, Collor de Mello, digamos, y el resto de los presidentes de la región que más o menos iban para el mismo lado. Es más, te digo más, creo que una de las cosas más interesantes que hizo Macri
en términos de política exterior fue la diplomacia presidencial. Es decir, Macri tenía una capacidad muy buena para realizar lo que se llama diplomacia presidencial, sin encuentros de uno. Ahora, sin embargo, costó mucho tener una política exterior, digamos, desideologizada, especialmente después de el último año, en el año electoral. Cosa que se demostró con cómo se trató la crisis en Bolivia, por ejemplo. Entonces creo que es un mal endémico de la Argentina, que nos cuesta mucho hacer política exterior más allá de lo que nos beneficia para lo interno. Y eso es muy importante, porque la verdadera política es la política exterior. Digamos, es lo que realmente va a defender los intereses del Estado. Y eso en la Argentina venimos complicados hace mucho. Nunca se le dio, digo, a lo largo de la historia, un rol central a la política exterior, más allá de que Perón lo parafraseaba, Frondizi fue un presidente que viajó mucho y se quiso vincular con nuevos mercados, Menem y Macri con diferencias a la hora programáticas, a la hora de actuar, pero intentaron, pero estamos muy lejos del rol que ocupa la política exterior en países que van en vías de, ¿no? Y te digo que en ese sentido estamos desaprovechando mucho la gran capacidad que hay en la Argentina, en ese sentido. El think tank más importante de América Latina es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es decir, se está pensando mucho sobre política exterior. Uno de los, digamos, sectores del Estado más profesionalizados es la Cancillería, donde tenés el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, que forma, digamos, exhaustivamente a los futuros diplomáticos. Entonces, tenemos una capacidad muy grande para hacer política exterior que no estamos aprovechando. Y eso nos juega muy en contra. Y creo que la Argentina, por ejemplo, tiene que empezar a mirar mucho más a sectores como el continente asiático, como el continente africano, y entender que hoy el eje central del mundo no está más en el Atlántico, está en el Pacífico. No estamos anclados en esa visión y celebramos mucho el acuerdo con la Unión Europea, que está muy bien y que tiene que suceder, pero no pensamos tanto en el acuerdo con Corea del Sur o en un acuerdo más importante y más fuerte con China, y con toda la región, digamos, del sudeste asiático, que es, digamos, demográficamente el futuro del mundo, y en términos económicos también. Augusto, ¿y cómo estuviste viendo, digo, ya ahí en rol más de analista internacional, digo, los liderazgos en este proceso de crisis, los liderazgos internacionales, la irrupción de liderazgos fuertes de mujeres que entraron en escena que por ahí no tenían un rol central, liderazgos diferentes, como es el caso de Macron o el primer ministro de Canadá, que por ahí tienen una forma de comunicar de otra manera. ¿Hubo algo que te sorprendió? ¿Hubo algo que te llamó la atención en este contexto? Sí, yo creo que estamos viviendo en el mundo un momento muy, muy convulsionado en términos políticos, en el sentido de que hay un recambio dirigencial muy importante. La sociedad en general no se siente identificada con la política tradicional y está reaccionando en contra de los dirigentes y de la política tradicional. Y esto tiene que ver con muchas cosas. A ver, en los últimos años nosotros lo estamos viviendo en esta dinámica y no lo notamos. Pero en los últimos años la sociedad cambió como nunca antes en la historia. Es decir, la cuarta revolución industrial, que es el momento histórico que estamos viviendo, tiene un impacto 3000 veces más grande que las revoluciones industriales anteriores. Las revoluciones industriales anteriores generaron el mundo de hoy y las ideas políticas de hoy. Entonces, creo que la clase dirigente a nivel global no está sabiendo leer que la sociedad está cambiando mucho, que se está comunicando de otra forma y que está teniendo otras necesidades. Y eso le está jugando en contra. Si te fijas en general, en el mundo lo que está sucediendo es que se está reaccionando en contra de las élites tradicionales. Y se está eligiendo lo que viene a ser diferente y lo que viene a cambiar. Lo vimos con Donald Trump. Y en ese sentido, la peor candidata posible era Hillary Clinton. Y en Francia, como vos mencionás el caso de Macron, el sistema político francés estalló con la elección de Macron. Es decir, el clásico bipartidismo, más o menos, que se venía llevando hasta ese momento, estalló. En España también hay una irrupción muy grande de partidos, no solamente, digamos, primero más a la izquierda del espectro político y después más a la derecha, ahora con Vox.
en general en el mundo la situación está muy convulsionada y la dirigencia política está en un recambio muy fuerte. Y eso responde, me parece, a que la sociedad está cambiando mucho y no se sabe leer tan bien en muchos sectores. Te metiste solo en la elección de Estados Unidos, queremos que nos digas quién va a ganar, cómo viene, cómo la ves, y en este mundo convulsionado de nuevos liderazgos, tenemos dos presidentes grandes de edad, más allá que algunos representan una idea de por ahí un poco más de izquierda a derecha, más audaz, más populista, pero ¿cómo ves este proceso? Y también otro, como es el caso de Ocasio, que yo la sigo mucho, que sin dudas es muy disruptiva en la forma de vincularse. El otro día en un live recaudó $5 millones, una cosa por el estilo, con donaciones en un live de Instagram, con una forma de vincularse con la ciudadanía completamente diferente. No, totalmente. Empiezo por eso último. Es un descubrimiento muy interesante lo que pasó en la política norteamericana en las últimas. Te diría que a mucha gente le sorprendió las elecciones de 2016. Yo te diría que las elecciones de 2018 fueron tan sorprendentes como las de 2016. Básicamente porque Ocasio-Cortez representa, puede gustarnos o no cómo opine en términos políticos o la ideología que tenga, pero representa este cambio del que estamos hablando en cuanto a la capacidad de movilización de sectores jóvenes que estaban desencantados con la política. Especialmente en países como Estados Unidos, donde el voto no es obligatorio, el gran problema que tenían los demócratas era la incapacidad de movilizar a ciertos jóvenes que salían a la calle, que iban al movimiento Occupy Wall Street, pero que no tenían con quién identificarse. Y el primer faro de esa generación fue un poco Bernie Sanders. Y por otro lado, a otro sector ideológico fue Donald Trump. Son líderes disruptivos, son líderes que cambian y que entienden la política de otra forma. Y eso es lo que el mundo está reclamando hoy. Entonces, creo que eso también es una enseñanza para la región latinoamericana y para la Argentina. Es decir, la Argentina, de alguna manera, resolvió ese conflicto todavía dentro de la clase política tradicional. O sea, todavía seguimos en esa dinámica. Ahora, no debería llamarnos la atención que haya figuras disruptivas en la política, porque la sociedad está de alguna manera cansada de eso que está pasando. Es un fenómeno global del cual nosotros no estamos exentos. Y con respecto a las elecciones de Estados Unidos, te diría, la verdad, que me parece muy pronto para decir quién podría llegar a ganar, principalmente porque todavía ni siquiera tenemos oficialmente un candidato demócrata. Es decir, no tenemos un candidato a vicepresidente, no tenemos un candidato demócrata oficial, y porque además la dinámica política norteamericana es muy amplia, digamos, y muy dinámica, que valga la redundancia. Lo que sí te puedo decir es que en Estados Unidos no importa tanto cuántos votos tengas, sino quién te vote. O sea, los estados clave. Y en los estados clave, Biden tiene una ventaja muy amplia. Por lo cual, si no hay un giro importante en términos económicos y no hay una recuperación mucho más rápida de la que ya está viendo, Trump la va a tener muy difícil para reducir. De lejos uno piensa que si Biden lleva a Michelle Obama de vice, sería éxito asegurado, y cuando habla algunos de los que saben más, como es tu caso, te dicen no es tan así porque te consolida el voto, pero no te permite ampliar, etcétera. ¿Cuál es tu mirada al respecto? La primera es que no, hay muy pocas chances de que Michelle Obama quiera ser candidata. Y por otro lado es cierto, o sea, lo que necesita Biden es apuntar a sectores, no tanto a los sectores que quieren más, lo que necesitan los demócratas en realidad son dos cosas. Uno, movilizar a aquellos sectores más jóvenes que no fueron a votar en 2016, que estaban desencantados, y a los que no les gusta Biden, al que elegiría, digamos, a Bernie Sanders. A esos tienen que apuntar los demócratas por un lado. Porque Biden logra consolidar una mirada más de centro derecha, que en ese sentido, digamos, más o menos lo tiene. Lo que necesita capaz es consolidar más a esa juventud movilizada, que fue la que salió a la calle con Black Lives Matter, que no se siente identificada con Biden, pero que sí se puede sentir identificada con Ocasio-Cortez, por ejemplo. A ver, y hay mucha discusión ahora, y volviendo un poco a lo local, y también es una discusión que hay un poco en el mundo, más Estado, menos Estado, socialdemocracia, liberales modernos, conservadores. Si vos personalmente
deberías parar en alguna de esas categorías? ¿Dónde te pararías o cuál es tu mirada al respecto? Yo lo que te diría es que la Argentina en este momento tiene un Estado grande y ausente. Nosotros necesitamos un Estado eficiente y presente. ¿Y a dónde voy con esto? A mí no me gustan las visiones categóricas en términos ideológicos. Es decir, en una situación como la pandemia que estamos viviendo, es sumamente necesaria la ayuda del Estado, especialmente para los que menos tienen. Ahora, no un Estado que ponga palos en la rueda. Entonces, creo que en la situación en la que está Argentina se necesita mucho más liberalismo, porque tenemos un Estado demasiado grande, pero que no está ayudando a resolver los problemas que tiene la gente. Estamos en un Estado, digamos, que sea un poco más pequeño, pero que sea más eficiente, y eso se puede lograr perfectamente. Y que además sea un Estado mucho más presente que el que tenemos. Y fíjate, por ejemplo, lo que pasó cuando hubo la necesidad de organizar las primeras salidas post-cuarentena para cobrar, digamos, la IFE, que fue en su momento, o el IFE. Ahí se notaba una clara incapacidad del Estado, por más que sea enorme y por más que sea un Estado que gasta mucho dinero, había una incapacidad muy grande para implementar políticas públicas. Y eso responde a un montón de cuestiones, por ejemplo, la falta de profesionalización de la administración pública en la Argentina. Entonces creo que esos debates es importante darlos. Y tener en ese sentido una mirada, te diría, de un Estado inteligente. Y te uno el concepto, el cual digo, comparto, al gobierno de Macri, ¿no? Que trató de llevar muchas de estas transformaciones adelante en tener un Estado más lógico, entendiendo que estos procesos son complejos, en profesionalizar, en acceder a que esté digitalizado todo el proceso, etcétera, 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 en el lugar del Estado, y tal vez si no pecó en pensar que sectores empresarios iban a jugar de una manera determinada por tener un presidente lógico, o cuáles fueron los errores de tu mirada, y que tiene mucho que ver también la política, no solamente cómo uno juega el rol del Estado, porque lo primero que se tiene que mantener es el poder para poder seguir transformándolo, en el caso que uno quiera hacerlo. ¿Cuál es tu mirada de esto? Digo, lo que quiso, la transformación que quiso hacer y no haber podido ganar las elecciones. Mira, yo creo que en ese sentido, desde un principio hubo una mirada de modernización. Yo creo que también, a mi juicio, un poco optimista, digamos, al inicio. Es decir, una mirada de que quizás nosotros, siendo mejores, íbamos a cambiar las cosas. Creo que eso sucedió en un principio. Después, por otro lado, creo que hubo un montón de reformas de fondo que no se lograron establecer, y eso obviamente responde a lo que es la dinámica política. Reformas de fondo relacionadas, por ejemplo, el trabajo que se hizo en modernización fue muy interesante en muchos términos, incluso con objetivos claros como el decir, bueno, queremos entrar en la OCDE, entonces queremos tener muchos números que son los que la OCDE nos demanda. Entonces fue un trabajo interesante. Creo que faltó una fuerte profesionalización de la administración pública, y ahí obviamente es fácil decirlo, pues teniendo al sindicato de ATE, digamos, con los vos en el microcentro todos los días, es mucho más complicado. Pero creo que faltó en ese sentido esa modernización, y creo que además, que también decirlo con el diario del lunes es más fácil, pero no hubo un relacionamiento con la oposición beneficioso. O sea, que fue muy beneficioso en términos electorales, especialmente en 2017 y en 2015, pero esa primera dinámica, digamos, donde el líder de la oposición quizás era más Sergio Massa, que funcionó bien en el 2017, o en 2016 en realidad, creo que ahí faltó, digamos, eso para poder negociar más cuestiones de fondo. La famosa base de sustentación política que se hablaba,
de, de tener mejores socios y mayor diálogo. Y hoy, ¿cómo estás Ujú. viendo ahí? Recién Tommy de Bedia preguntaba, ¿cómo estás viendo hoy la dinámica del oficialismo, la fricción del peronismo, el kirchnerismo, digo, más allá de las políticas que llevan adelante, de una mirada más política? Mira, yo te diría que en principio tenés, por un lado, un presidente que está gobernando con una agenda que es prestada. Es decir, hay un sector dentro del oficialismo que es el que tiene agenda, pero no tiene la lapicera, y otro sector que es el que sí tiene la lapicera, que es el que representa, digamos, el presidente y que no tiene una agenda muy clara. Y que por momentos busca esa agenda en banderas que quizá podría levantar ante el anterior oficialismo y por momentos la busca más en sectores de su propia digamos, su propio círculo político. El problema creo que tiene, uno de los grandes problemas, es la gran cantidad de internas que hacen que sea muy difícil, digamos, movilizar políticamente al Estado, entre otras cosas. Vamos a cualquier ministerio, caso de desarrollo social es muy claro lo que está pasando. Es decir, hay una incapacidad de implementar ciertos programas porque no hay coincidencia entre los propios sectores dentro del, del ministerio, sectores que son de una misma coalición. Y eso responde, creo, a un problema más amplio de la Argentina, que es que sabemos hacer coaliciones electorales exitosas, sorprendentemente exitosas, pero no sabemos hacer coaliciones de gobierno, ni coaliciones de oposición, que es algo que también nos está costando mucho. Eh, a los dos grandes sectores políticos les cuesta mucho funcionar como coaliciones, me parece. Y eso creo que es algo que tendríamos que empezar a revisar, porque va a ser muy difícil gobernar de esa forma. Pero parecería como que la Argentina va hacia un bipartidismo, bifrentismo o bicoalicionismo, como con todas las dificultades de un lado y del otro, parecería que llegó para quedarse por lo menos por un tiempo, ¿o no? Mirá, si vos lo ves en términos politológicos, digamos, y tratás de medirlo, generalmente la Argentina siempre tuvo un bipartidismo. Es decir, dos partidos y medio, digamos, si lo vas midiendo. Eh, y eso responde también a que es una sociedad altamente polarizada, que hace que las terceras opciones, digamos, terminen siendo fagocitadas por alguno de los dos bloques o caigan en la intrascendencia. Y esto responde a la clásica política del River y Boca que en la Argentina tenemos. Ahora, hay sociedades en donde esto pasa y funcionan relativamente bien. Tenemos el caso de Chile, por ejemplo, donde hay dos coaliciones. Y dentro de esas coaliciones se matan, pero funcionan efectivamente como una coalición. Entonces, que sí, que la Argentina históricamente tuvo esto, eh, y que, bueno, de alguna manera tiene que empezar a tratar de. Hoy está capaz más materializado, pero históricamente esto existe. Y tiene que empezar a aceitarse un poco más esa dinámica política entre los distintos sectores. Lo que tal vez nos pasó, o por lo menos en los últimos 50 años, es que este bipartidismo sea tan competitivo, ¿no? Como por lo menos se dio entre uno y otro, porque había dos sectores representados, pero tal vez la última elección o lo que viene pasando de 2015, 2017, 2019, como dos polos donde está muy cerquita uno del otro y un porcentaje de disconformes con un momento que vuelcan un poquito, ya cambian el partido gobernante. No, sí, totalmente, totalmente. Y eso tiene que ver con que es desde mi punto de vista, desde hace muchos años, una sociedad altamente polarizada. Y eso tiene, digamos, cuestiones que hacen muy complejo, no solamente la cuestión electoral, hacen muy complejo el gobernar. Porque si vos vivís pensando que el de enfrente, en vez de ser un rival político, es el que arruinó el país, y está un poco complicado, digamos, poder sentarte a negociar y a tener acuerdos. Pero sí, definitivamente creo que la Argentina
está cada vez más en una situación de dos grandes coaliciones. El gran problema, o quizá lo que tenemos ahora, es que esas coaliciones no son tan verticales como antes. Es decir, históricamente el peronismo, e incluso también en algunos momentos el Partido Radical, pero generalmente el peronismo ha sido un partido muy vertical. Y desde la irrupción del kirchnerismo hay, digamos, una disociación entre la figura que tiene más poder y la que dirige el partido. Y eso genera, digamos, que haya una cierta confusión, especialmente en esa coalición de gobierno. Sí, Augusto, para ir cerrando y agradecerte, aparte sos historiador, ¿no? ¿Entiendo? Aparte de politólogo. Nunca estudié historia, pero sí me dedico a algunas cuestiones relacionadas con la historia, especialmente en América Latina. Por eso, pero haciendo un raconto de nuestro país, ¿qué proceso, qué presidente resaltás? ¿Cuál, entiendo por algo que he leído, que marcás como el principal estadista siglo XX a Churchill, pero digo de nuestro país, yendo a lo local, ¿qué proceso, qué presidente te parece interesante? Viéndolo con el prisma del momento, ¿no? Porque hoy haciendo historicismo al pasado es mucho más difícil y siempre vamos a encontrar cuestiones que no van. ¿Qué presidente, qué periodo te parece interesante de nuestro país? Mira, yo te diría que hay un periodo largo que es el que se da entre 1860 y 1930. O sea, por eso no lo quiero restringir a la generación del 80. Creo que hay un periodo largo en el cual, digamos, obviamente hubo un montón de cosas que no se hicieron bien y demás, y no tenemos que idolatrar, creo, ese periodo, pero sí sucedió algo que hace mucho no nos sucede, y creo que es lo que estamos necesitando ahora, que es que hubo una clase dirigente que tenía una visión de país. Y si nos fijamos, por ejemplo, digamos, el recambio que hay entre Sáenz Peña de la Plaza y después Irigoyen, hay hay más continuidad que cambio en muchos de los factores. Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que tiene una transición entre democracias oligárquicas, que son la de la generación del 80, y democracias más populares, que es una transición muy ordenada en términos institucionales y que, digamos, se da dentro del sistema político. Por ejemplo, esto que en la Argentina sucedió con la ley Sáenz Peña y la elección de Irigoyen en el 16, en México costó una revolución que fueron 10 años. Para dar un ejemplo, en Brasil hay todo un cambio de sistema político, y golpe de Estado y demás. Y así vemos en cada país latinoamericano cómo pasa algo parecido. Quizás Uruguay es un caso paralelo a la Argentina en ese sentido. En Chile costó una guerra civil, prácticamente. Entonces, creo que esa idea de una clase dirigente que tenía una visión de país y que, digamos, podía ponerse de acuerdo para llevarla adelante, creo que eso es lo que nos falta hoy. Y una visión de largo plazo. O sea, cuando Sarmiento, digamos, decía que tenía que haber 30 Chivilcoy, o planteó, digamos, un esquema de desarrollo a largo plazo, creo que eso es algo que nos falta muchísimo. Entonces te diría dos cosas: clase dirigente que se ponga de acuerdo y mirada a largo plazo. Eso solamente creo que lo tuvimos en ese periodo, que es un periodo muy largo además, pues hablando de 70 años, y que coincide además con el momento en que la Argentina le fue mejor. Entonces, creo que a veces, y con esto te cierro, pero creo que a veces se toma ese periodo y se dice, bueno, el modelo agroexportador. Y creo que tenemos que mirar menos qué es lo que se hizo y más cómo se hizo. Hoy el mundo es totalmente diferente. Ahora, la forma de hacerlo creo que es parecida. Sí, muy bueno. Y estuviste a principio de año con un curso de cine y política o algo por el estilo, para contarnos y para ir, para ablandar un poquito, para cerrar, algo para recomendar en línea de la política y el cine. ¿Estás mirando alguna serie? ¿Cómo viene tu desconexión
y por ahí a través de las redes o las películas. Sí, a ver, en este momento justo no estoy mirando ninguna. A ver, recomiendo varias, tengo varias para recomendar. El Espía me parece una gran serie. Ahora estoy muy en la dinámica Medio Oriente. Fauda me parece una gran serie, pero me parece que además, y eso es algo que a los politólogos nos falta un poco, o es un problema que tenemos, creo, que es que el cine de alguna manera representa muchas cosas. El cine y la cultura en general representa muchas cosas y nos da muchos elementos para entender las sociedades. Y a veces nos quedamos más con los estudios de partidos políticos, cómo funcionan los parlamentos y demás, y nos falta mucho el elemento cultural. Que eso es algo que algunos sectores, especialmente de lo que es la izquierda en América Latina, lograron entender muy bien y lo hicieron un eje de su construcción política. Y me parece que es interesante, digamos, ingresar más en el mundo de la cultura y entender que la formación de relatos es fundamental para hacer política. Y no necesariamente es una mala palabra, digamos, es como funciona. Así que yo recomendaría también un libro que es de alguien con quien coincido muy poco, casi nada políticamente, que es Pablo Iglesias, es el actual vicepresidente de España, pero que es una persona muy inteligente, y se llama Maquiavelo y la gran pantalla, y habla mucho sobre la relación entre el cine y la política, que la verdad es un libro muy interesante. Sí, Augusto, nada, hiper interesante la charla, gracias, la verdad que muy bueno, muy descontracturado, con tus jóvenes 26 años, porque yo siempre digo que soy joven para la política, tengo 36, ya me siento un adulto mayor al lado tuyo, pues para la política la verdad que todos los conceptos y el recorrido que tenés, muy interesante, gracias por sumarte y seguramente te la vamos a estar invitando en algún otro momento para actualizar la realidad de las relaciones internacionales y de la política argentina. No, por favor, muchas gracias a vos por la invitación, por la organización, y me parece que este es un espacio que está buenísimo para poder, digamos, establecer estos debates, así que nada, te agradezco por la posibilidad y a disposición para lo que necesites y lo que pueda aportar. Muchas gracias, Augusto, un abrazo grande para todos, nos vemos el martes próximo. Chau, chau. Abrazo grande.